Antes de que empiece la narración te diré algo. Si eres de los que creen que la historia de la humanidad empezó con cromañones elegantes cazando mamuts bajo la nieve como en un documental de domingo, mejor suscríbete ahora y prepárate para olvidar esas estampas limpias. Aquí hablaremos de otra especie humana, los denisovanos, sombras en la caverna de la prehistoria, parientes tuyos y míos que dejaron apenas unos huesos, un diente y, sin embargo, un eco de sangre que todavía corre en millones de personas. Sus genes siguen aquí, infiltrados en nosotros, como una herencia incómoda de una familia que nunca quisimos recordar. Y hoy voy a llevarte a una escena que jamás verás en un libro escolar. La hoguera chisporroteaba en el centro de la caverna, iluminando un espectáculo que nadie hubiera querido contemplar, salvo los propios verdugos. El humo, espeso, olía a resina quemada y a piel chamuscada, porque los denisovanos no ejecutaban rápido, disfrutaban del proceso. El cuerpo del traidor, atado con fibras vegetales trenzadas, se retorcía bajo el fuego lento, mientras los demás, hombres, mujeres, niños con rostros toscos y mirada penetrante, observaban en silencio, sin un ápice de misericordia. La escena no era un descontrol salvaje, era un ritual, un recordatorio de que traicionar a la banda significaba dejar de ser humano y convertirse en carne desechable. El sonido de la piel crepitando bajo las brasas se mezclaba con un murmullo gutural. Cantos breves, entrecortados, más gruñidos que melodías, cargados de una solemnidad primitiva que hacía temblar la médula. La víctima, un joven de mandíbula ancha y manos encallecidas, apenas lograba gritar. Su voz se apagaba, sofocada por el humo que llenaba la cueva. Sus ojos buscaban piedad, pero lo único que encontró fue la figura imponente del jefe, un gigante de frente baja y cejas como vigas, que sostenía en sus manos un hacha de piedra pulida. Con un gesto lento, casi ceremonioso, levantó el arma y la clavó de un solo golpe en el cráneo del condenado, rompiendo hueso con un sonido seco que resonó en las paredes de roca como un trueno. El silencio posterior fue absoluto, solo roto por el goteo de sangre que caía sobre las piedras calientes. Y uno podría pensar, ¿eran tan bárbaros? Bueno, ¿qué esperabas? En un mundo donde cada cueva, cada árbol y cada río podían significar la diferencia entre vida y extinción, la brutalidad era el pegamento que mantenía unida a la banda. No había jueces, ni leyes escritas, ni abogados defensores. Había fuego, piedra, músculo y miedo. Y si hoy ves este acto como un horror, es porque tú tienes Netflix, calefacción y supermercado. Ellos tenían el frío que cortaba los huesos y a los neandertales respirándoles en la nuca. Ese fue el final del traidor, pero para entender su destino hay que retroceder. Porque nadie termina en la hoguera sin una historia de sangre que lo empuje allí. Los denisovanos, esa especie envuelta en misterio, vivían en cuevas que parecían tumbas gigantes. La más famosa en Siberia guardó durante decenas de miles de años los fragmentos de su existencia. Un dedo fosilizado, un par de dientes, un pedazo de cráneo. Restos tan escasos que pareciera que la historia quiso borrarlos, aunque su ADN insiste en recordarnos que fueron reales, que compartieron cama y carne con neandertales y sapiens, dejando descendencia en pueblos actuales de Asia y Oceanía. Pero antes de la ciencia, antes del laboratorio que logró arrancar esa información de un hueso del tamaño de un garbanzo, estaba el día a día de aquellos seres. Hombres enormes con una fuerza que hoy nos parecería monstruosa, capaces de sobrevivir en un clima donde tú no durarías ni una semana. Ellos dominaban la piedra con una precisión brutal, tallando herramientas que podían desollar un animal en segundos. Su mundo era rojo de sangre y negro de humo, y en él la traición no se perdonaba. El ejecutado de nuestra escena lo había aprendido tarde, demasiado tarde. Lo que hizo, lo que lo condenó, será lo que descubramos en las próximas partes. Pero por ahora quédate con la imagen. Un cuerpo que ya no es cuerpo sino carne ennegrecida bajo las llamas, y un grupo de hombres y mujeres que no pestañean porque saben que mañana puede ser cualquiera de ellos el que alimente el fuego. Retrocedamos. El cadáver del traidor aún humeaba en la cueva, pero esa ejecución no nació de la nada. Como todo en la prehistoria, se gestó con paciencia, con hambre, con rencor acumulado. Para entender su destino hay que situarse en el paisaje que parió a los denisovanos. Siberia, hace unos 100.000 años. Nada de praderas soleadas ni cielos azules. Hablamos de glaciares, de un frío que rajaba la piel, de un silencio tan absoluto que hasta el crujido de un hueso al romperse parecía un trueno. Y allí, en medio de esa hostilidad, los denisovanos se las arreglaron para prosperar. Lo sabemos no porque los hayamos visto. Ningún arqueólogo tuvo la suerte de encontrar un esqueleto completo, sino porque un pequeño hueso de dedo,
hallado en 2010 en la famosa cueva de Denisova, guardaba un secreto que la ciencia moderna arrancó con violencia microscópica: un genoma casi intacto. Esa secuencia reveló lo impensable. No eran ni neandertales ni sapiens, sino una rama distinta del árbol humano, una que se cruzó con las otras dos más de una vez, dejando huellas en la sangre de poblaciones actuales de Melanesia, Papúa Nueva Guinea y hasta del Tíbet. Sí, si subes al Himalaya y ves a un pastor tibetano que respira con calma en alturas donde tú te ahogarías, puedes agradecerle a los denisovanos, porque su genética les otorgó una adaptación casi sobrehumana a la falta de oxígeno. No está mal para una especie desaparecida. Pero volvamos a nuestro condenado. Su traición, al parecer, fue simple y brutal. En tiempos de escasez, robó carne de un animal cazado por la banda y la ocultó para sí. Puede sonar trivial, pero en un grupo reducido de cazadores-recolectores, donde cada mordisco de carne significaba horas de vida, aquello era un crimen imperdonable. La comida no era un lujo, era el Dios invisible que decidía quién respiraba al día siguiente y quién no. Y ese joven, con sus manos anchas como palas, pensó que podía engañar a los suyos, esconder un trozo de grasa bajo las piedras de la cueva. Lo descubrieron porque nada escapaba al olfato de aquella gente. El olor rancio de la carne en descomposición lo delató. No había jurados ni explicaciones. Había un código silencioso de supervivencia que dictaba la sentencia: fuego y piedra. Ahora bien, lo interesante es que no eran simplemente bestias que actuaban sin razón. Todo lo contrario. La arqueología muestra que, además de la violencia, los denisovanos dominaban tecnologías que nos hablan de inteligencia refinada. En esa misma cueva donde hallamos el hueso y los dientes, apareció un brazalete de piedra verde pulida, trabajado con tal delicadeza que parecía imposible para su época. Fue perforado con herramientas que giraban a una velocidad que ni siquiera los sapiens dominaban en ese momento. Es decir, estos fantasmas genéticos no solo mataban con precisión, también eran capaces de tallar belleza en medio del horror. Y ahí está la paradoja: una especie que se extinguió, pero que dejó artefactos tan avanzados que todavía desconciertan a los investigadores. Algunos dirían que aquel brazalete pudo ser un símbolo de estatus o tal vez una ofrenda. Otros lo ven como prueba de que los denisovanos eran más sofisticados de lo que la brutalidad de nuestra primera escena podría sugerir. Pero la vida no perdona ironías. Podías fabricar la joya más fina y aún así terminar chamuscado por robar un pedazo de grasa mal escondido. La banda lo sabía, y por eso, cuando el joven fue arrastrado al fuego, nadie desvió la mirada, porque en la memoria de todos estaba grabada la misma idea: hoy él, mañana cualquiera de nosotros. Y esa certeza, cruel y helada como el viento que soplaba fuera de la cueva, era lo que mantenía unido al grupo. La traición no era solo una falta, era un agujero en la frágil red de supervivencia, y en la prehistoria, un agujero podía ser mortal. Mientras los huesos crujían en el fuego, el jefe observaba el brazalete de piedra que llevaba en la muñeca. Ese objeto imposible que siglos después terminaría en las vitrinas de un museo. Una ironía más. Nosotros lo miramos con asombro. Ellos lo miraban con miedo. La ejecución del traidor no se entiende sin comprender cómo funcionaba el mundo social de los denisovanos. Y aquí, amigo mío, tenemos que hilar fino, porque no tenemos ciudades enterradas ni tablillas de arcilla que nos cuenten sus leyes. Lo que tenemos son huesos, ADN y analogías con otras bandas humanas primitivas. Pero esas migajas bastan para reconstruir un retrato crudo de su organización. Imagina un grupo reducido, quizás 25 o 30 individuos, reunidos en torno a una hoguera dentro de una cueva que olía a humo y orina. No eran democracias. Tampoco eran tiranías como las que vendrían después en Roma. Eran jerarquías duras, nacidas de la fuerza y de la astucia. El jefe no era jefe porque sí. Lo era porque podía quebrar un cráneo de un golpe y porque tenía el respeto, o más bien el miedo, de todos los demás. Y ese poder no estaba separado de lo espiritual. Si llevaba aquel brazalete imposible, pulido con una técnica que incluso hoy nos desconcierta, no era solo por estética, era un símbolo, un recordatorio de que el orden estaba encarnado en él. Las mujeres no eran simples espectadoras. En el mundo denisovano, como en tantas sociedades de cazadores-recolectores, ellas sostenían la vida cotidiana. Recogían raíces, mantenían el fuego vivo, curtían pieles, cargaban a los hijos y cuando era necesario cazaban pequeñas presas. Pero además tenían un papel clave en la transmisión de memoria. Las historias, los cantos guturales alrededor del fuego probablemente venían de sus voces. Y no olvidemos lo más brutal. Ellas eran el puente genético entre especies.
De los estudios de ADN sabemos que hubo hibridaciones entre denisovanos, neandertales y sapiens. Una mandíbula encontrada en la cueva de Baishia Karst, en la meseta tibetana, mostró que los denisovanos estaban adaptados a altitudes imposibles, un rasgo que pasaron a los humanos modernos a través de esas uniones. ¿Quién crees que llevaba esa carga? Las mujeres, que daban a luz a hijos que eran mitad de un mundo y mitad de otro. Los niños, por su parte, no eran inocentes angelitos. Eran mano de obra en formación. Desde que podían caminar se les encargaba recoger leña, vigilar los alrededores, aprender a tallar sílex golpeando piedras hasta sangrar en los dedos. Su infancia era corta, brutal, y el grupo no se detenía demasiado si uno moría. En una sociedad donde la mortalidad infantil podía rondar el 50%, llorar demasiado por un hijo perdido era un lujo que debilitaba al grupo. Así de cruel, así de sencillo. Ahora bien, ¿qué mantenía unida a la banda? 3 cosas: el miedo al frío, el hambre y la violencia ritualizada. Y en ese esquema la traición era dinamita pura, porque no era solo quedarse con un trozo de carne, era deshacer la lógica de compartir que sostenía a todos. Y cuando la lógica se rompe, el grupo se disuelve, y en la tundra siberiana, un grupo roto es carne de lobo. El jefe denisovano lo sabía. Sus cicatrices eran libros abiertos de enfrentamientos, no solo con bestias gigantescas, sino también con otros humanos. Hay indicios de que los denisovanos compartían territorio con neandertales, y no precisamente en paz. La mezcla genética indica encuentros sexuales, pero la brutalidad de la prehistoria sugiere que no todos fueron encuentros consentidos. Violencia y alianzas se entrelazaban en la misma carne. Por eso, dentro del grupo, la disciplina debía ser férrea. Si alguien se atrevía a desafiar la norma, debía arder. La ironía es esta. Los mismos denisovanos que podían fabricar un brazalete de piedra con precisión de joyero y transmitían genes que hoy nos permiten respirar en el Himalaya, eran incapaces de tolerar un acto mínimo de egoísmo. El traidor de nuestra historia lo aprendió de la manera más lenta y dolorosa. Aquella noche, después de su muerte, el grupo no celebró. No hubo festín ni risa, solo silencio y humo. Porque cuando un hombre arde en la hoguera, los demás saben que lo único que los mantiene vivos es una cuerda frágil y que basta un movimiento en falso para que todos caigan en el vacío. Imagínalo en una mañana helada en la Siberia del Pleistoceno. El viento ulula como un animal invisible que nunca descansa y corta la piel como cuchillas de sílex. Los denisovanos se despiertan bajo pieles de animales que huelen a humo rancio y a sangre seca, con el suelo duro de la cueva clavándose en sus espaldas. No hay camas, no hay fuego perpetuo. El fuego debía cuidarse como si fuera un hijo, porque si se apagaba, la banda quedaba a merced del frío asesino. El amanecer era siempre una prueba de supervivencia. Los niños lloraban con hambre, las mujeres se levantaban con los músculos tensos de frío, y los hombres miraban hacia el exterior con el mismo gesto de sospecha. ¿Habría caza ese día o tendrían que contentarse con roer huesos viejos? La cueva, húmeda y oscura, era al mismo tiempo refugio y prisión. El olor a grasa quemada impregnaba cada rincón, mezclado con el hedor de excremento y de pieles enmohecidas. Pero en medio de esa penumbra, los denisovanos organizaban su mundo. El fuego era el centro. Allí se cocinaba, se contaban historias que nadie recuerda, se planificaba la caza y, como ya vimos, se ejecutaban traiciones. Y lo sorprendente es que, aunque los fósiles apenas nos han dado unas cuantas piezas sueltas, la genética y la arqueología nos dicen que no eran simples brutos. Tenían manos hábiles que tallaban herramientas de hueso, colmillos y piedra con una precisión quirúrgica. La caza era un espectáculo sangriento. No eran cazadores solitarios. La cooperación era la clave. Imagina 10 de ellos, gigantes de huesos anchos, acechando a un rinoceronte lanudo en la tundra. El animal, con su piel gruesa y cuerno afilado, podía destripar a un hombre en segundos. Pero los denisovanos no retrocedían. Rodeaban a la bestia con gritos guturales que rebotaban en el aire helado, lanzando piedras afiladas, lanzas endurecidas al fuego, hasta que el monstruo caía bajo el peso de la sangre perdida. El olor metálico de la sangre se extendía por la nieve,
atrayendo a lobos y hienas prehistóricas que rondaban al acecho, esperando el más mínimo descuido. Allí no existía el concepto de propiedad privada en todo lo que cazabas. Estaba rodeado de ojos hambrientos. ¡Manos! Y no, manos. Y aquí entra lo irónico, mientras luchaban contra bestias colosales, los denisovanos también debían cuidarse de enemigos más familiares, porque no estaban solos. Los neandertales ocupaban territorios cercanos, y los sapiens, nuestros antepasados directos, empezaban a expandirse como una plaga silenciosa. Las pruebas genéticas muestran que los denisovanos no solo los enfrentaban, también se mezclaban con ellos. Y no hablo de abrazos cordiales ni pactos diplomáticos. Hablo de sexo interespecies. A veces voluntario, muchas otras veces resultado de violencia. Esa promiscuidad genética dejó su marca. En Papúa Nueva Guinea, hasta un 5% del ADN actual pertenece a los denisovanos. Lo que significa que, aunque los huesos desaparecieron, los hijos de esas uniones siguen caminando sobre la tierra. Volvamos al condenado. En una de esas cacerías, él había demostrado destreza. Era fuerte, rápido. Su lanza había atravesado el costado de un uro gigantesco. El grupo lo respetaba por eso. Lo temía incluso, pero la caza no bastaba. Porque entre los hombres más duros de aquella cueva se tejían rivalidades invisibles. Y en ese mundo, donde un pedazo de grasa podía decidir quién veía el próximo amanecer, acumular alimento en secreto no era una jugada de supervivencia, era un desafío al orden de la banda. Y el orden, en una especie que vivía al filo del abismo, era más sagrado que cualquier dios. Pero antes de su caída, su vida diaria era la de cualquier denisovano: arrastrar troncos para el fuego, raspar pieles con cuchillos de sílex, ayudar a las mujeres a desmembrar los cadáveres de animales para extraer hasta la última gota de grasa. En invierno, la dieta era brutal: tuétano, tendones, médula aspirada directamente de los huesos, mezclados con raíces amargas que apenas engañaban al estómago. El hambre era una presencia constante. Un dios cruel al que había que hacer ofrendas diarias. Y cuando la carne escaseaba, los ojos miraban con desconfianza a los más débiles. Porque sí, hay evidencia, en otros homínidos y en contextos semejantes, de canibalismo ritual o de pura necesidad. ¿Crees que ellos eran la excepción? Ya, en la prehistoria, comer o ser comido no siempre era una metáfora. Ese era el mundo de los denisovanos entre la belleza de un brazalete imposible y la crudeza de la médula chupada de un hueso fresco. Entre la caza colosal y la traición mínima, castigada con fuego, y nuestro joven traidor caminaba en esa cuerda floja, sin saber que un error lo iba a convertir en ceniza. La pregunta es, ¿cómo se descubrió exactamente su robo? La respuesta es tan simple como cruel, y será el inicio de su descenso. La condena empezó con un olor. En la cueva todo olía a muerte y humo, pero ese día había algo distinto, un hedor dulzón, como carne enmohecida que se pudre lenta bajo la piedra húmeda. Una de las mujeres, con la nariz afilada por décadas de sobrevivir al mínimo rastro, fue la primera en notarlo. Se agachó, hurgó entre las rocas y encontró el secreto, un pedazo de grasa endurecida envuelto en fibras vegetales, oculto torpemente bajo unas piedras negras de hollín. Era como encontrar dinamita en medio de un poblado medieval. Todos entendieron de inmediato lo que significaba. No era solo robo, era desafío. Porque en las bandas de cazadores-recolectores, y esto lo sabemos por estudios etnográficos de tribus modernas y por la lógica de la supervivencia, la regla era clara: compartir. El botín de la caza se repartía entre todos. No había propiedad privada porque la propiedad privada mata cuando la escasez acecha. El individuo que escondía carne estaba cavando una tumba colectiva. Y aquel joven, el mismo que en la cacería del uro había demostrado fuerza descomunal, había decidido ser más listo que el hambre del grupo. La tensión fue inmediata. Imagina la escena: la hoguera lanzando chispas, los ojos de todos clavados en él, un silencio más pesado que el hielo del exterior. Nadie necesitó palabras largas. Un gruñido, una mirada, un empujón bastaron. El joven intentó justificarse, farfullando sonidos guturales que no eran precisamente un discurso de abogado,
pero el olor lo había condenado antes de abrir la boca. El jefe, con el rostro marcado por cicatrices de batallas pasadas, se levantó. Su sola sombra bastaba para aplastar cualquier intento de defensa. Y aquí es donde arqueología y narración se cruzan. La evidencia genética nos dice que los denisovanos vivieron en grupos pequeños, aislados, pero con contactos intermitentes con neandertales y sapiens. Esto implica algo obvio. La cohesión interna era cuestión de vida o muerte. Si el grupo se fragmentaba, desaparecía. El robo, aunque pequeño, era una grieta en el muro de la supervivencia. Por eso las sanciones no eran blandas. No hablamos de castigos simbólicos, hablamos de ejecuciones ejemplares. Y si alguna vez te preguntas por qué ese fragmento de hueso de dedo que hallamos en la cueva estaba tan bien preservado, piensa en esto. Los huesos humanos de los denisovanos tal vez desaparecieron porque muchos acabaron como restos triturados en el suelo, partidos, quemados, irreconocibles. No es que no existieran, es que su final fue tan violento que la tierra los tragó sin compasión. Volvamos al joven. Tras ser descubierto, fue sometido al juicio más antiguo de todos, el juicio de las miradas. Cada miembro de la banda lo observaba, evaluando si aquel acto podía permitirse o debía borrarse para siempre. Y la decisión fue rápida. Lo agarraron por los brazos, lo empujaron hacia el centro de la hoguera, que aún ardía con restos de madera resinosa, y lo hicieron arrodillarse frente al jefe. No era aún la ejecución, era el preludio. El jefe levantó el brazalete de piedra verde en su muñeca. Sí, aquel mismo artefacto imposible hallado por arqueólogos en 2008 en la cueva de Nisova, datado en unos 40.000 años. Y lo dejó brillar a la luz del fuego. Ese gesto no era capricho. El brazalete era símbolo de poder, tal vez incluso de legitimidad. En la penumbra, el condenado entendió que no tenía escapatoria. Pero aquí aparece un detalle mordaz. Los denisovanos, a diferencia de lo que solemos imaginar, no eran simples brutos que mataban sin pensar. El fuego, la ceremonia, el silencio del grupo, todo apunta a que su violencia estaba envuelta en ritual. Y el ritual, en cualquier cultura, significa lo mismo. Trascendencia. No se trataba solo de castigar. Se trataba de enviar un mensaje eterno. Esto es lo que pasa si desafías al grupo. Era la pedagogía de la hoguera. La carne escondida bajo las piedras lo había condenado más que cualquier lanza enemiga. Y mientras lo sujetaban, mientras el humo lo cegaba, debió pensar lo mismo que piensan todos los condenados en todas las épocas, que la muerte siempre llega demasiado pronto y que la memoria de los demás será despiadada. Esa noche no hubo banquete, solo silencio, porque incluso en la brutalidad más extrema los hombres entienden que acaban de mirar de cerca a la parca. La ejecución del traidor no se entiende sin comprender cómo funcionaba el mundo social de los denisovanos. Y aquí, amigo mío, tenemos que hilar fino porque no tenemos ciudades enterradas ni tablillas de arcilla que nos cuenten sus leyes. Lo que tenemos son huesos, ADN y analogías con otras bandas humanas primitivas. Pero esas migajas bastan para reconstruir un retrato crudo de su organización. Imagina un grupo reducido, quizás 25 o 30 individuos, reunidos en torno a una hoguera dentro de una cueva que olía a humo y orina. No eran democracias, tampoco eran tiranías como las que vendrían después en Roma. Eran jerarquías duras, nacidas de la fuerza y de la astucia. El jefe no era jefe porque sí, lo era porque podía quebrar un cráneo de un golpe y porque tenía el respeto, o más bien el miedo, de todos los demás. Y ese poder no estaba separado de lo espiritual. Si llevaba aquel brazalete imposible, pulido con una técnica que incluso hoy nos desconcierta, no era solo por estética, era un símbolo. Un recordatorio de que el orden estaba encarnado en él. Las mujeres no eran simples espectadoras. En el mundo denisovano, como en tantas sociedades de cazadores-recolectores, ellas sostenían la vida cotidiana. Recogían raíces, mantenían el fuego vivo, curtían pieles, cargaban a los hijos y cuando era necesario cazaban pequeñas presas. Pero además tenían un papel clave en la transmisión de memoria. Las historias, los cantos guturales alrededor del fuego probablemente venían de sus voces. Y no olvidemos lo más brutal. Ellas eran el puente genético entre especies. De los estudios de ADN sabemos que hubo hibridaciones entre denisovanos, neandertales y sapiens. Una mandíbula encontrada en la cueva de Baishia Karst, en la meseta tibetana, mostró que los denisovanos estaban adaptados a altitudes imposibles, un rasgo que pasaron a los humanos modernos a través de esas uniones. ¿Quién crees que llevaba esa carga? Las mujeres, que daban a luz a hijos que eran mitad de un mundo y mitad de otro. Los niños, por su parte, no eran inocentes angelitos.
Eran mano de obra en formación. Desde que podían caminar se les encargaba recoger leña, vigilar los alrededores, aprender a tallar sílex golpeando piedras hasta sangrar en los dedos. Su infancia era corta, brutal, y el grupo no se detenía demasiado si uno moría. En una sociedad donde la mortalidad infantil podía rondar el 50%, llorar demasiado por un hijo perdido era un lujo que debilitaba al grupo. Así de cruel, así de sencillo. Ahora bien, ¿qué mantenía unida a la banda? 3 cosas: el miedo al frío, el hambre y la violencia ritualizada. Y en ese esquema la traición era dinamita pura, porque no era solo quedarse con un trozo de carne, era deshacer la lógica de compartir que sostenía a todos. Y cuando la lógica se rompe, el grupo se disuelve, y en la tundra siberiana, un grupo roto es carne de lobo. El jefe denisovano lo sabía. Sus cicatrices eran libros abiertos de enfrentamientos, no solo con bestias gigantescas, sino también con otros humanos. Hay indicios de que los denisovanos compartían territorio con neandertales, y no precisamente en paz. La mezcla genética indica encuentros sexuales, pero la brutalidad de la prehistoria sugiere que no todos fueron encuentros consentidos. Violencia y alianzas se entrelazaban en la misma carne. Por eso, dentro del grupo, la disciplina debía ser férrea. Si alguien se atrevía a desafiar la norma, debía arder. La ironía es esta: los mismos denisovanos que podían fabricar un brazalete de piedra con precisión de joyero y transmitían genes que hoy nos permiten respirar en el Himalaya, eran incapaces de tolerar un acto mínimo de egoísmo. El traidor de nuestra historia lo aprendió de la manera más lenta y dolorosa. Aquella noche, después de su muerte, el grupo no celebró. No hubo festín ni risa, solo silencio y humo. Porque cuando un hombre arde en la hoguera, los demás saben que lo único que los mantiene vivos es una cuerda frágil y que basta un movimiento en falso para que todos caigan en el vacío. El enemigo siempre estaba afuera, pero a veces tenía tu mismo rostro. Porque los denisovanos no vivían aislados en un idilio glacial, vivían en una frontera permanente. Al norte, lobos del tamaño de caballos acechaban las estepas heladas. Al sur, felinos con colmillos que podían atravesar un cráneo. Pero lo más peligroso no tenía garras. Eran los otros humanos. Neandertales y más tarde sapiens se movían por los mismos territorios, buscando las mismas cuevas, los mismos ríos, la misma carne. Y cuando dos especies de depredadores con hambre coinciden, no hay convivencia pacífica. Hay encuentros sangrientos y en ocasiones pactos tan breves como un apareamiento en la penumbra. Los fósiles no mienten. Un fragmento de hueso encontrado en Denisova reveló algo extraordinario. Pertenecía a una adolescente, hija de un neandertal y un denisovano. No era teoría, era prueba directa de que el choque entre especies no solo dejó cadáveres, también descendencia. Y aquí la ironía es brutal. Mientras se partían cráneos en los claros helados, también se compartía lecho. El amor no tiene nada que ver con esto, claro. Hablamos de necesidad, de dominación, de uniones forzadas o tal vez pactadas para no matarse entre sí. Lo cierto es que esos hijos híbridos nacieron, vivieron y dejaron genes que aún hoy respiran en nosotros. Imagínate la tensión. Una noche en la cueva, los centinelas observando las sombras moverse entre los árboles. Podrían ser renos o neandertales. El silencio era letal. Si eran bestias, la lanza bastaba. Si eran neandertales, había que decidir en segundos. Luchar, huir o intentar un pacto. El aire helado olía a humo, pero también al sudor ácido del miedo. Porque el verdadero peligro no estaba en los colmillos de un león cavernario. Estaba en las manos de otro humanoide que pensaba casi como tú, que sabía dónde clavar la piedra para matar de un golpe. Y aquí volvemos a nuestro traidor. El robo de carne no fue solo un acto egoísta, fue percibido como una fisura en el muro del grupo. Porque si alguien dentro se atreve a romper las normas, ¿qué pasará cuando enfrenten a un grupo de neandertales? La confianza es la primera arma en una batalla, y aquel joven la había quebrado. No solo había puesto en riesgo una cena, había debilitado la cohesión en un mundo donde cohesión significaba sobrevivir a la especie rival. Los denisovanos, enormes, con huesos más anchos y musculatura más pesada que la nuestra, probablemente eran guerreros formidables. Pero la fuerza no siempre gana. Los neandertales sabían emboscar, los sapiens sabían planear. Y es ahí donde la genética nos lanza su dardo más sarcástico. Los sapiens sobrevivimos, los denisovanos no. Y sin embargo, ¿realmente perdieron? Si millones de personas en Asia y Oceanía llevan aún hoy un porcentaje de ADN denisovano en cada célula,
Entonces quizás lo que hicieron no fue extinguirse, sino infiltrarse. El enemigo no los borró, los absorbió. Y tú, que escuchas esta historia, quizás llevas dentro un rastro de aquel traidor que ardió en la hoguera. El jefe lo sabía, aunque no en términos genéticos ni antropológicos. Lo sabía en su carne. Cada encuentro con neandertales o sapiens era una lotería de muerte. Por eso la disciplina interna era inquebrantable. El robo fue el peor de los crímenes porque debilitaba al grupo justo en el momento en que más necesitaban cerrar filas contra el enemigo exterior. El mensaje era claro. Si no eres con nosotros, eres peor que los de afuera. Y si eres peor, mueres ardiendo. Esa era la ley denisovana, escrita no en tablillas, sino en huesos carbonizados. La casa era el verdadero altar de los denisovanos. Todo giraba alrededor de ella. La vida, la muerte, las alianzas, los ritos y, por supuesto, las traiciones. Y aquí los datos arqueológicos nos dan pinceladas que, combinadas con lo que sabemos de neandertales y sapiens de la época, nos permiten reconstruir una escena de cacería brutal, casi cinematográfica. Imagina un amanecer gris en la Siberia glacial, hace unos 100.000 años. La tundra helada cruje bajo los pies, los arbustos están endurecidos por escarcha y el aire duele al respirar. Un grupo de denisovanos se mueve en silencio enormes con huesos más robustos que los nuestros. Lo sabemos por un par de fósiles, una mandíbula hallada en la cueva de Baishia Karst, en el Tíbet, y un fragmento de cráneo en Denisova, ambos de tamaño descomunal en comparación con sapiens. Cada uno lleva una lanza de madera endurecida al fuego y puntas de piedra tallada. No había flechas aún, ni sofisticación de proyectiles. Todo era cuerpo a cuerpo, lucha directa contra bestias que podían aplastarlos en segundos. El objetivo del día: un mamut joven que se había separado de su manada. Lo sabemos porque en cuevas de Eurasia se han hallado huesos de mamuts con marcas de corte que revelan despiece humano, un trabajo meticuloso de manos expertas. La estrategia era simple pero letal: rodear a la presa, hostigarla con gritos guturales, piedras lanzadas y empujarla hacia una trampa natural, un barranco o un terreno fangoso donde sus patas se hundieran. No era caza rápida, podía durar horas, incluso días. El olor metálico del sudor animal se mezclaba con la adrenalina de los cazadores, que sabían que una cornada podía partir un pecho como mantequilla. Cuando finalmente lograban derribar al animal, con lanzas clavadas en su costado, perforando órganos, agotándolo hasta que caía en un charco de sangre, comenzaba la parte más importante: el despiece. Aquí no se desperdiciaba nada. La carne era cortada en tiras largas y colgada sobre troncos para ahumarla. La grasa se fundía en fuego lento, convertida en un manjar sagrado porque daba calor y energía en un mundo donde las calorías eran más valiosas que el oro. Los huesos grandes se rompían con piedras para extraer la médula, rica en nutrientes. Hasta los tendones se guardaban, servían como cuerdas para atar lanzas o reforzar armas. Los dientes y colmillos podían transformarse en adornos o herramientas. En resumen, el animal se convertía en un templo desollado, y cada parte de él era absorbida por la banda. Este proceso no es especulación romántica. Lo sabemos porque en sitios arqueológicos asociados a homínidos de esta época, como Boxgrove en Inglaterra o Schöningen en Alemania, donde se hallaron lanzas de madera de hace 300.000 años, aparecen huesos de animales gigantes con marcas de corte inconfundibles. Los denisovanos, que compartían tecnología y prácticas con neandertales, sin duda seguían este mismo patrón. Y la evidencia genética sugiere que su resistencia física era tal que podían cazar en altitudes y climas donde otros homínidos no sobrevivían. Ahora entiende la gravedad del robo de carne. Cada corte en un mamut, cada chispa de grasa era fruto de horas de peligro, de sangre derramada, de heridas que podían costar vidas. Esconder un trozo bajo las piedras no era un simple hurto. Era como escupir en el rostro de los muertos que habían caído cazando. Por eso, cuando encontraron el escondite del traidor, el olor pútrido de la carne rancia fue más que una ofensa, fue una blasfemia. Esa noche, alrededor del fuego, el jefe recordó a todos con voz áspera la regla de oro: la carne es de todos, o la muerte será de uno. Y el traidor temblaba porque sabía que esas palabras no eran metáforas poéticas, sino la sentencia literal que lo esperaba. En la tundra no había espacio para segundas oportunidades. La carne era la vida, y la traición a la carne era la muerte. La brutalidad de los denisovanos no era mero instinto animal. Estaba envuelta en una capa oscura de ritual, de símbolos que transformaban la violencia en algo más grande que ellos. Y aquí los restos arqueológicos nos dan pistas inquietantes.
Porque ¿cómo explicas que en una cueva donde hallamos un diente del tamaño de una nuez y un fragmento de hueso humano, aparezca también un brazalete de cloritolita verde pulido con tal perfección que parece salido de un joyero moderno? Datado en unos 40.000 años, ese brazalete hallado en Denisova es el objeto más antiguo trabajado con técnicas que implicaban taladro rotatorio de alta velocidad. Es decir, mientras despedazaban mamuts, también pulían piedra con un refinamiento casi anacrónico. Lo útil y lo sagrado convivían, como dos caras de la misma hoguera. Imagina la escena. El jefe, con el brazalete en la muñeca, levanta la mano frente al condenado. La piedra verde brilla a la luz del fuego, un destello imposible en medio de la penumbra y el humo. Para la banda, ese objeto no era solo un adorno, era una señal de poder, de conexión con lo trascendente. Quizás creían que contenía la fuerza de la tierra, que otorgaba autoridad sobre la vida y la muerte. No lo sabemos, pero lo intuimos. Ningún grupo dedica horas incontables a tallar algo inútil sin otorgarle un valor sagrado. El ritual de ejecución seguía esa misma lógica. La hoguera no era una herramienta práctica, era un altar. El condenado no se mataba en silencio y a escondidas. Se mataba frente a todos para que el humo llevara su memoria a los dioses invisibles que regían la casa, el clima, la fertilidad. Y aquí es donde lo arqueológico se mezcla con lo infernal. En restos de otras cuevas paleolíticas, huesos humanos aparecen marcados con cortes idénticos a los de animales. Era canibalismo de supervivencia o rito funerario. En muchos casos no lo sabremos nunca. Pero lo que sí entendemos es que el cuerpo humano era tratado como materia útil o sagrada según la ocasión. No hay prueba directa de que los denisovanos comieran a los suyos, pero en un mundo donde hasta el tuétano de los huesos era vital, te sorprende imaginarlo. Ese joven traidor fue quemado para enseñar, pero su ejecución no fue un acto aislado, fue parte de un teatro prehistórico. Cada gesto, las fibras vegetales que lo ataban, los cantos guturales, la lanza apoyada en el suelo, era un guión repetido cientos de veces. El grupo, apretado alrededor del fuego, respiraba el mismo humo, escuchaba el mismo crepitar de carne quemada, olía el mismo hedor ácido de grasa ardiendo. Esa experiencia colectiva no solo castigaba al traidor, también reafirmaba la cohesión de la banda. Era un recordatorio brutal de que el orden no dependía de palabras escritas, sino de fuego y sangre. Y aquí entra la ironía que la ciencia moderna nos regala. En el mismo suelo donde ardieron aquellos cuerpos miles de años después, arqueólogos con guantes de látex y gafas de laboratorio recogerían con pinzas un hueso del tamaño de una lenteja. Y de esa lenteja saldría el ADN denisovano completo, el mapa genético que reveló que ellos no estaban solos, que se mezclaron con neandertales y sapiens, y que hoy respiran en los pulmones de millones de personas. Es decir, mientras sus rituales buscaban borrar al traidor del grupo, la biología decidió lo contrario. Conservarlos en nosotros. El condenado no lo sabía, claro. Para él, el brazalete verde era el último destello que verían sus ojos antes de apagarse. Para su banda, su carne al fuego era una ofrenda de miedo y obediencia. Para nosotros, hoy, es la huella de una humanidad oscura que preferimos olvidar, aunque siga latiendo bajo nuestra piel. La cueva era más que una guarida. Era un útero de piedra, un templo natural que dictaba la vida y la muerte de los denisovanos. La cueva de Denisova, en el macizo de Altai en Siberia, se abre como una garganta oscura que parece devorar la luz del sol. Sus pasajes son húmedos, fríos. El eco de cualquier paso se multiplica como si voces invisibles respondieran desde las paredes. No es difícil imaginar lo que debieron sentir al entrar. La sensación de estar rodeados por algo más grande, más antiguo, más implacable que ellos. Y aún así, decidieron habitarla durante decenas de miles de años, como si quisieran domesticar a la propia montaña. El entorno no era menos cruel que sus rituales. En el Altai, el invierno no perdona. La nieve caía sobre los abrigos rocosos como un manto de muerte. Los glaciares se deslizaban lentamente triturando bosques y el viento ululaba con la fuerza de cuchillas invisibles. En ese paisaje, cada día era un examen sin segunda oportunidad. El fuego dentro de la cueva no era solo calor, era un límite. Más allá de ese círculo titilante aguardaban lobos hambrientos, osos cavernarios y la promesa constante de congelación. Quizás por eso sus ejecuciones tenían tanto peso. Cada vida desperdiciada era un lujo que se pagaba caro en un entorno donde la supervivencia pendía de un hilo. Lo fascinante es que la arqueología confirma la compleja relación de esos humanos con el entorno. En las capas de la cueva aparecen restos de animales que cazaban, mamuts, rinocerontes lanudos, caballos salvajes, pero también huesos de aves perforados, convertidos en flautas primitivas.
Sí, instrumentos musicales en medio del hielo y la muerte. Aquí entra la paradoja deliciosa. El mismo grupo capaz de descuartizar un bisonte con piedras afiladas dedicaba horas a hacer sonar notas huecas en un hueso de ave. La supervivencia pura convivía con el arte, la brutalidad con la contemplación. Los denisovanos no eran nómadas eternos como muchos imaginan. Volvían una y otra vez a sus cuevas, a los mismos espacios, como si estuvieran anclados a ellas por un cordón invisible. Esos refugios eran santuarios donde dejaban restos de generaciones enteras, donde las hogueras acumulaban cenizas durante siglos. Los arqueólogos han encontrado capas y más capas de carbón que cuentan la historia de miles de noches en vela, de cuerpos apiñados respirando el mismo aire pesado. Y aquí hay un detalle casi poético. Al analizar esos carbones, se han identificado especies de madera que crecían kilómetros lejos de la cueva. Eso significa que alguien caminaba hasta allí, con frío y con lobos a la espalda, solo para traer un tronco específico. ¿Era por su aroma? ¿Por su humo? ¿Por su resistencia? Nunca lo sabremos, pero ese esfuerzo nos grita que en medio de la crudeza también había preferencias, elecciones, quizás hasta rituales con la leña. El condenado que vimos arder en la hoguera no era solo un castigo humano, era parte de la coreografía dictada por el paisaje. En un mundo donde la montaña imponía su brutalidad, ellos replicaban esa dureza entre sí. ¿Traicionaste al grupo? La montaña no te necesita, la cueva no te llorará, el hielo cubrirá tus huesos sin compasión. El fuego que te devora es apenas un eco de los glaciares que devoran valles enteros. El verdugo no es el jefe con su brazalete, es el clima, es la tierra misma. Y ahora, aquí está la ironía que más duele. En esas mismas cuevas donde los denisovanos mataban y sobrevivían, los Homo sapiens también vivieron siglos después. Se cruzaron con ellos, se mezclaron, compartieron hogueras, canciones y quizás traiciones. Y al final, ¿quién quedó? Nosotros. Sus cuevas, sus glaciares, sus bosques ahora son nuestros objetos de estudio, nuestras vitrinas de museo. La montaña que los devoró hoy recibe turistas con cámaras, y los hombres que creyeron ser eternos se reducen a fragmentos de hueso guardados en cajitas de plástico estéril. Lo cruel no fue solo su modo de vivir, sino el modo en que la historia los borró. El paisaje que los moldeó terminó por sepultarlos en silencio. Imagina la escena: una hoguera chisporroteando en medio de la cueva, rostros iluminados a medias por el fuego, y junto a ellos, no solo denisovanos, sino neandertales. Sí, esos primos robustos, de cejas marcadas y fuerza bruta, compartieron cama, hogaza y sangre con ellos. Y lo digo literalmente, los análisis genéticos no dejan lugar a dudas. En el año 2018, el hallazgo de los restos de una joven híbrida en la cueva de Denisova, apodada cariñosamente Deni, reveló que su madre era neandertal y su padre denisovano. El mestizaje no es una metáfora romántica, es hueso, ADN, evidencia pura. No hablamos de quizás ni de probablemente. Ellos lo hicieron, y lo hicieron mucho. La ironía aquí es brutal. Mientras nosotros en el siglo XXI discutimos sobre fronteras, purezas raciales y diferencias culturales, nuestros ancestros más primitivos estaban resolviendo esas tensiones en la cama o en el campo de batalla. Porque no todo fue amor ni intercambio de canciones alrededor del fuego. En esas cuevas convivieron a veces como aliados, a veces como rivales. El Altai era un tablero demasiado pequeño para tantas especies humanas hambrientas. Y como dicta la historia, cuando los recursos escasean, la alianza se rompe. Los denisovanos no solo se mezclaron con neandertales, también dejaron su huella genética en Homo sapiens. Los pueblos de Oceanía y Melanesia conservan hasta un 6% de su ADN, una marca profunda que aún influye en su fisiología. Por ejemplo, el gen EPAS1 heredado de los denisovanos permite a los tibetanos vivir a más de 4.000 metros de altura sin ahogarse. Es decir, los fantasmas de la prehistoria siguen respirando en nuestros pulmones modernos. No es poético que la especie más misteriosa del pasado sea responsable de que hoy alguien pueda escalar el Everest sin morir en el intento. Pero claro, no nos engañemos. Ese intercambio genético tuvo un contexto crudo. Encuentros en la oscuridad de la cueva, secuestros entre tribus, uniones forzadas, rivalidades que acababan con sangre en la nieve. El mestizaje nunca fue un idilio Disney, sino una consecuencia inevitable de la supervivencia. Donde dos grupos humanos se cruzaban, podía haber alianzas comerciales rudimentarias, sí, pero también violencia, sometimiento, dominación. Y aunque las huellas genéticas hoy nos parezcan un regalo evolutivo, para ellos cada mezcla era muy probablemente una imposición de los fuertes sobre los débiles. El fuego de la hoguera en la que ardió aquel traidor no solo iluminaba la violencia dentro del grupo,
sino la brutalidad de la convivencia entre especies. Homo sapiens con su astucia calculadora, neandertales con su fuerza demoledora, denisovanos con su misteriosa resistencia genética. Tres ramas humanas chocando, mezclándose, aniquilándose. Una especie tras otra desapareciendo hasta que al final quedamos nosotros. ¿Ganamos porque éramos mejores? No, ganamos porque éramos más oportunistas, más adaptables y sobre todo más despiadados en lo colectivo. La historia de la humanidad siempre premió al más cruel con disfraz de astuto. Hoy, cuando admiramos el ADN denisovano en nuestros genomas, no pensamos en lo que costó. Luchas en la nieve, cuerpos enterrados bajo la escarcha, alianzas de conveniencia traicionadas en la siguiente cacería. La hibridación fue tanto un salvavidas como una sentencia de extinción. Los denisovanos se diluyeron en otros hasta desaparecer como pueblo. Su sangre sobrevivió, pero ellos no. Y aquí es donde la historia se vuelve casi sarcástica. ¿Recuerdas aquel condenado ardiendo en la hoguera bajo la mirada de los suyos? Él creía que su muerte sería definitiva, que el fuego borraría su nombre. Pero no. Su especie entera fue borrada de una manera más cruel, no por un verdugo con un hacha de piedra, sino por el tiempo, por la fusión con otros, por el olvido. Los denisovanos no desaparecieron en un solo cataclismo. Se diluyeron lentamente hasta que ya no quedó nadie que dijera, somos nosotros. El fuego que devoró aquel cuerpo fue un preludio de lo que les ocurriría a todos. La hoguera de la historia los redujo a ceniza genética dispersa en otros pueblos. Sus huesos quedaron escondidos en cuevas durante decenas de milenios, olvidados, hasta que un día, en 2010, un pequeño fragmento de dedo de apenas 2 centímetros encendió otra hoguera, la de la ciencia. Ese hueso femenino, aparentemente insignificante, reveló al mundo entero que había existido una humanidad paralela a la nuestra, desconocida, poderosa y desaparecida. Y de golpe, los denisovanos dejaron de ser fantasmas. Ahora sabemos que fueron artistas de lo brutal, escultores de hueso, maestros de la resistencia en climas imposibles. Sabemos que tenían el ingenio de fabricar adornos con piedras semipreciosas y el salvajismo de ajusticiar a los suyos. Sabemos que aunque la historia no los nombró, siguen viviendo en nuestros genes, escondidos en cada respiración de los tibetanos, en cada sombra genética de Melanesia, y sin embargo siguen siendo un enigma. ¿Qué canciones tocaban en sus flautas de hueso? ¿Qué historias contaban alrededor del fuego? ¿Cómo sonaba su risa? ¿Cómo dolía su llanto? Nadie lo sabe, y nadie lo sabrá jamás. Quizás esa es la lección más cruel y más hermosa de los denisovanos. Podemos excavar, medir, reconstruir, secuenciar ADN, pero nunca podremos devolverles la voz. La especie más misteriosa de la prehistoria seguirá hablándonos solo con silencios, con fragmentos, con sombras, y en ese vacío está su poder. Así que la próxima vez que mires tu reflejo en un espejo, recuerda, dentro de ti, en tus células, hay rastros de un ser que vivió en cuevas heladas, que sobrevivió a glaciares, que mató y fue matado, que amó y traicionó, y que se extinguió para que tú existieras. Ese es el verdadero legado denisovano. Ser los fantasmas que nunca mueren del todo, porque cada respiración humana aún les pertenece un poco.